Bueno, me gusta que hayas mencionado el tema de ciudadanía porque precisamente es lo que nos convoca y qué bueno que estemos inaugurando esta sala, ¿no? Que estén inaugurando esta sala aquí en el museo, que es importante. Y yo quiero que empecemos a pensar la ciudadanía también desde un lugar, a ver, ¿qué hacemos las ciudadanas? ¿Qué hacemos los ciudadanos para transformar el país? Porque tenemos una historia un poco así, ¿no? ¿Quién nos liberó de los españoles? Y entonces aparece el señor Bolívar con sus gafas, ¿no? ¿Quién le dio el voto a las mujeres? Rojas Pinilla. ¿Y quién abolió la esclavitud? José Hilario López. Y tenemos un poco esta narrativa de presidentes, grandes hombres políticos, que son quienes han ido cambiando la historia del país. Y la historia no es del todo así, realmente se parece más a un iceberg, este tipo de procesos. Esos señores de los que hablamos ahorita son apenas la punta del iceberg, ¿sí? Debajo de eso hay unos procesos muy profundos de la ciudadanía, precisamente, de la gente que se entiende como, bueno, pues yo soy ciudadana de Colombia, este es mi país, ¿no? Aquí me gusta vivir, que están haciendo una cantidad de esfuerzos para que las cosas cambien, para que el país cambie, para que se reconozcan ciertos derechos. Y esa es la historia que a veces no nos cuentan en los libros de historia. Como les decía, muchos de los procesos políticos importantes de la historia de Colombia, y no solo en Colombia, sino incluso a nivel global, han sido procesos impulsados por la gente. Y a mi manera de ver ha sido el gran error de la historia, y seguramente ahí también me incluyo, no contar esos procesos como vienen desde abajo, ¿no? Ahora sí, el tema que nos convoca, la abolición de la esclavitud. Yo voy a empezar desde bien atrás y me voy a remontar un poco a que entendamos cómo surge la institución esclavista, porque me parece importante que entendamos bien dónde surge esto. La esclavitud no surge con los europeos. De hecho, en el momento en el que Europa, y eso ya lo vamos a ver, se enfrasca en todo el rollo del tránsito transatlántico de esclavos, hay unos debates morales impresionantes que tienen que tener. La esclavitud en África ya existía desde muchísimos siglos atrás, era, digamos, una práctica bastante común entre las diferentes naciones, poblados, comunidades africanas, que por todo lo demás eran muy diversas, ¿no? Me encantó el título de un libro que sacaron hace poco, que es África no es un país. Sí, como tenemos esta idea de que era un continente y todo el mundo es la misma cosa, y un poco lo que nos pasa también a los suramericanos cuando vamos, tú eres de Sudamérica, no, pues soy de Colombia, que es muy diferente a los otros países. Bueno, África es un continente inmenso, supremamente diverso, con una cantidad de naciones que muchas veces tienen guerras, tienen peleas, tienen fracturas y terminan esclavizando a los pueblos enemigos. Otras razones por las que también existía la esclavitud desde hace muchos siglos en África, porque, no sé, crímenes graves, ¿sí? Una de las maneras de castigo era la esclavitud, deudas sin pagar, la esclavitud. Entonces era una institución que existía, era común en África, y los primeros que van a empezar ya a trazar una red, digamos, bastante robusta de lo que se conoce como el tráfico de esclavos en toda África van a ser nada más y nada menos que los islámicos, el gran imperio islámico que, como decía mi director de tesis allá en la universidad, Europa en la Edad Media era un charco al lado de lo que era el grandísimo imperio islámico, que tenía una cantidad de redes de comercio en África, en Europa, en Asia, y empieza a dominar también todo lo que es la trata de esclavos en África. Entonces uno ve este tipo de imágenes, ¿no? Fíjense, a mí me parecen muy discientes las cifras y creo que es algo que está un poco oculto en la historia y es poco reconocido, y ha sido una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Se estima que afectó a más de 17 millones de personas y duró al menos 13 siglos. ¿Sí? Esto es un tráfico sumamente robusto que duró bastante. ¿Sí? Realmente el tráfico en África, sobre todo encabezado por las personas del antiguo imperio, digamos, islámico, o en la actualidad los diferentes países, fue muy robusto y muy importante, ¿no? Tombuctú, ¿han oído de esta ciudad? Siempre está como el dicho de Tombuctú, patrimonio de la UNESCO, así es, un remanente de la antigüedad espectacular, pero también fue el núcleo del tráfico de esclavos en África. Sí, por lo menos en el siglo XIII era la ciudad más importante que conectaba todas estas redes de comercio y por supuesto también conectaba las redes de comercio de personas. Ahora, esto no lo digo con la intención de, como de quitarle peso a la gravedad de lo que va a ocurrir después cuando Europa se convierte en quien domina el tráfico y crea todo este horror, espanto que es el tráfico transatlántico de esclavos, sino que lo digo un poco para que entendamos de dónde proviene esto, ¿sí? Porque, y
esto no lo vamos a hablar en esta sesión, pero hay otros cursos que hacemos en la fundación, varios están en línea, por ejemplo el de Caminos de Libertad, lo pueden revisar, es gratuito, donde uno empieza a entender por qué entre personas cimarronas aquí en Colombia, hablaremos un poquito de eso, también se esclavizaban. Tiene que ver con esta historia profunda. Lo que van a hacer los europeos cuando empiezan cada vez a comerciar más con las personas del mundo árabe, del mundo islámico, es que van a empezar a aprender todas esas rutas de comercio y se les prende el bombillo porque realmente todo el imperialismo europeo en América dependía en gran parte de la mano de obra indígena, ¿sí? La riqueza ni siquiera era en sí el oro, la plata, los cultivos, la riqueza como tal era la mano de obra indígena, ¿sí? Los trabajadores, los vasallos de la corona española para el caso de América del Sur. Entonces uno ve una cantidad de imágenes como estas en diferentes códices de la época que empiezan a contar cómo la población indígena en América empieza a desaparecer por completo, ¿sí? Territorios que antes estaban poblados, que tenían trabajadores, que eran útiles para los fines de la corona y de la empresa imperialista, empiezan a sucumbir a todas las pestes europeas, ¿sí? La viruela, el sarampión, la gripe. Esto va a producir que eventualmente los portugueses, que van a ser los pioneros en el tráfico transatlántico de esclavos, que ya están teniendo mucha relación con estas redes de comercio en África que estaban lideradas por el imperio islámico, el gran imperio, digamos, otras personas llaman árabe, pero me parece un poco incorrecto. Finalmente, pues ellos van a decir, vean, la solución a este problema que tenemos en nuestras colonias en América es empezar a unirnos al asunto de la trata de personas. Digamos, en España, pero también en el resto de Europa había desaparecido la esclavitud lentamente después de la caída del Imperio Romano, y eso los sume a ellos en unos debates morales que yo no alcanzo por tiempo a analizar en esta breve sesión, pero en el libro que lanzamos en la fundación sí los analizamos un poco. Total, pues esta gente está empezando con esto. Los portugueses sacan un eslogan que es perverso y es, vea, es tan bueno traer trabajadores de África que un trabajador africano equivale a 3 trabajadores indígenas, ¿sí? Sacan como este eslogan y todo el mundo está mirando a ver, bueno, chévere, metámonos también en el tráfico transatlántico de esclavos. Van empezando a limar un poco como todos estos problemas morales que implica la esclavitud, porque los hay en su momento. No es que, no sé, a veces la gente, yo que hice mucho el comentario como, no podemos juzgar el pasado desde el presente, no, eso está mal, como que en esa época no se consideraba la esclavitud como algo erróneo, todo lo contrario. Hubo debates morales muy complejos que se llevaron a cabo en Europa para finalmente poder lavarse las manos y decidir que era correcto iniciar este proceso de esclavitud. Vean, provienen de muchas regiones las personas que van a ser secuestradas en África y traídas a América, ¿no? Lo que les decía, África no es un país, como dice este famoso libro que se publicó hace poco, ¿no? Provienen principalmente de Senegambia, de Sierra Leona, de toda la región de la costa occidental de África, donde hay una cantidad de lenguas, de culturas, ¿sí? Porque muchas veces también entonces uno escucha este tema de, bueno, ¿y por qué no se organizaron y no lograron de alguna manera como derrotar a este proyecto imperial? Pues hermana, es que ni siquiera hablaban las mismas lenguas, ¿sí? Ni siquiera tenían la misma forma de comunicación, eran realmente sumamente diversos, ¿no? En el siglo XIX, siglos XVIII y XIX, va a ser el pico del tráfico. En ese momento, Inglaterra es quien domina el tráfico transatlántico de esclavos, lo cual también tiene muchísimo que ver con la historia de Inglaterra y cómo Inglaterra se convierte en el gran imperio, digamos, más reciente que ha habido en Europa, porque pues le queda muy conveniente, ¿no? Está llevando una cantidad de personas a sus colonias en el Caribe, está produciendo algodón, está llevando el algodón a sus textileras en Inglaterra, y bueno, todo eso es como, ¿no?, el círculo perfecto que permite que se convierte en el gran imperio. El viaje era atroz. Esto que ustedes ven aquí no es una fruta, son los barcos cargados de las personas y la disposición de las personas, ¿sí? Muy pocas personas sobrevivían al viaje, ¿sí? Había una tasa de mortalidad supremamente alta porque por supuesto que no había condiciones sanitarias. Adicionalmente, pues esto era temperaturas infernales, una situación bastante complicada en el barco. No era fácil tampoco el suicidio. Las pocas personas que lograban suicidarse, pues como que de esto hablaban en la cultura oral al llegar a América y los consideraban como personas que habían logrado liberarse del yugo que vendría en la esclavitud. Pero realmente era una situación supremamente grave.
En el siglo XVIII, la población esclava representaba el 7,6% de toda la gente que había en este territorio, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como Colombia. Vean, aquí era donde estaban ubicados principalmente, en el Caribe y también en esta región, ¿no? Que eran las zonas mineras y también los puertos esclavistas, Cartagena siendo pues el puerto esclavista uno de los más importantes de toda la América española. Era una población en todo caso bastante dispersa. Esto no era que todo el mundo viviera como en el mismo lugar, y había una razón importante, ¿sí? Eso podía evitar que hubiera congregación y podía evitar que hubiera algún tipo de rebelión y de proceso armado, ¿sí? La dispersión muchas veces tenía que ver con eso, ¿sí? El hecho también de que dividieran a las personas que provenían de la misma nación para que no se pudieran comunicar entre ellas dificultaba muchísimo que se llevaran a cabo procesos colectivos. Todo esto lo resume Anthony McFarlane en sus estudios sobre el caso. El cimarronaje es uno de los hechos más importantes que se empiezan a dar desde el principio para tratar de un poco como hacer que se corroyera el sistema esclavista desde adentro. Rápidamente empieza a suceder, casi que tan pronto como inicia el tráfico transatlántico de esclavos, uno empieza a ver que la gente se empieza a fugar, y eso es lo que se conoce como el fenómeno del cimarronaje. Lo que les decía, pueden revisar el curso que está en línea de la Fundación, que es gratuito, donde hablamos un poco más de los palenques, el cimarronaje, de todos estos procesos a profundidad, pero en todo caso aquí lo pasaré por encima y lo voy a interpretar como una de esta serie de estrategias que llevan a cabo las personas esclavizadas y que les da una cantidad de agencia, y que nos explica también cómo este modelo esclavista empieza a tambalearse de a poquitos, empieza a tener fisuras, empieza a tener problemas por un lado y por el otro, y uno está viendo a la gente en el centro de este proceso. Esto, insisto, dejemos un poco esta idea de que fueron los presidentes, ¿no? Que fue José Hilario López, el bacán caritativo que decía abolir la esclavitud. No, la esclavitud como tal era un modelo que tenía muchísimos problemas y que las mismas autoridades en la época colonial estaban empezando a ver como, uy, esto está bien difícil de sostener en el tiempo. Vean todos los palenques, que eran los pueblos libres que fundaban estas personas que se fugaban, ¿no? Hay una cantidad, digamos, en el Caribe, pero también si uno se va a la zona del Pacífico, también había muchísimos palenques. Estaba el palenque del Limón, estaba el palenque del Gallo, estaba el más famoso, ¿no? Que es San Basilio de Palenque en el Caribe, bueno, un poco más sí, hacia el norte, que es uno de estos casos emblemáticos porque finalmente los palenqueros, además de fundar pueblos aparte, que son considerados estos primeros pueblos libres de América en la actualidad, tiene algo muy interesante, y es que ellos van y incendian las fincas, le meten fuego a las fincas, a las haciendas coloniales, atracan los caminos, se convierte en un problema de seguridad para la corona. Entonces, eventualmente la corona termina teniendo que lidiar con varios de ellos y que llegar incluso a procesos de paz, acuerdos de, ¿no? Como de, con el San Basilio de Palenque, que es el famoso palenque de Bencos Biojó, todo eso está en el curso que les digo que pueden profundizar. Llegaron a un acuerdo y es, vea hermano, si usted deja de atracar en los caminos, yo pues los voy a dejar tener como su pueblo, ¿sí? Todo bien, tenga su poblado, esté ahí, la corona ya no va a seguir como ejerciendo violencia contra ese poblado. Lo único que les pedimos a cambio es que por favor no permitan que llegue más gente, ¿sí? No sigan aceptando fugitivos. Bueno, es como algo agridulce, pero hace parte de esta historia, y ese es el primer elemento que yo les quiero mostrar de cómo la gente está encontrando caminos para salirse del sistema y para atacar el sistema esclavista. Aquí hago un salto enorme, vamos a llegar a la Revolución Ilustrada ya en el siglo XVIII. Es una época, la época de la razón, ¿no? De la ilustración. Entonces están pensando una cantidad de cosas, por un lado desde el aparato político de los Borbones, que van a ser como, yo no me voy a meter en ese cuento, pero básicamente son los nuevos reyes que llegan a gobernar España, y ellos están pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer que este imperio sea mucho más productivo? ¿Cómo vamos a sacarle más plata? ¿Cómo vamos a exprimir mejor la vaca? Entonces resuelven, entre otras cosas, crear la Nueva Granada, ¿no? Que les va a permitir tener mayor control, ¿sí? Como dividir un poco mejor los virreinatos, y permitirles tener mayor control político sobre lo que actualmente es Colombia, lo que hoy conocemos como Colombia. La expedición botánica hace también parte de este proceso, ¿no? Yo necesito conocer qué es lo que hay allá, además de oro, además de plata, qué hay, como no sé, para hacer remedios, para otro tipo de industrias y otro tipo de cosas que le llaman la atención a la corona y que cree que le puede sacar provecho. De ahí viene precisamente la expedición botánica. Pero hay otra cara a la moneda en todo este proceso, y es que así como se está pensando en la ciencia, en el desarrollo económico, en todo este tipo de procesos, también
la revolución de la razón, la revolución ilustrada, tiene la cara de la política en el sentido de, bueno, ¿y cómo hacemos para que existan gobiernos más justos? Que garanticen el bienestar de la gente, que garanticen, y empieza a haber una cantidad de pensadores y pensadoras que se están pensando estas cosas, y ahí es cuando, yo esto lo paso muy por encima, pues nada, Revolución Francesa, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, y estas son ideas que por supuesto se están pensando como para París, ¿no? Nadie quiere que, a ver, esto no es para los esclavos en Haití, no es para la gente esclavizada en el Nuevo Reino de Granada, no, esto es para París, ¿sí? La libertad está divina, pero allá no se está pensando precisamente para América, no se está pensando precisamente, pero sin duda es una piedra en el zapato, sin duda es algo que también está empezando, no, se convierte en algo incongruente, termina siendo imposible de tener la llama. Esto llega, por supuesto, estas ideas van a llegar a América pronto. Haití es uno de estos primeros países que se va a rebelar contra el sistema de opresión de la corona francesa. 1791 a 1804 inicia, se desata toda la revolución haitiana, que es un hecho importantísimo que tampoco nos cuentan tanto, ¿no? Y que fue fundamental para los procesos de ciudadanía, de consolidación de ciudadanía en América Latina y en particular en Colombia. Entonces, bueno, aquí están estas imágenes que adicionalmente son todas atroces, ¿no? Son imágenes súper incendiarias, como el pánico. Buscan las imágenes de la época y los grabados de la época, el pánico de lo que es una rebelión esclava, porque en Haití había 3 blancos que eran los que, ¿no?, mantenían las haciendas, y el resto pues era gente esclavizada, e hijos e hijas de las personas que habían sido esclavizadas y traídas desde África. Para las personas esclavizadas aquí, en lo que pasa entonces seguía siendo el Nuevo Reino de Granada, esto es muy buenas noticias, ¿sí? La gente lo celebra. Yo no hablo de esto tanto, pero el historiador Camilo Rosselli, que es amigo mío, sí que lo conoce de primera mano. Y bueno, él ha hecho investigaciones muy interesantes de lo que se escribía y lo que se contaba en la época, ¿sí? Para la gente esclavizada y para la gente negra libre que ya existía, que había logrado pagar su libertad, o en fin, lo de Haití era como, ¿no?, una esperanza, algo así donde mirar. Pero para los criollos, que finalmente eran los hijos de españoles, ¿no?, pues esto era terrible, era como, uy, allá hay un ejemplo muy cercano que me está mostrando que se puede torcer todo el, digamos, como todo el sistema, ¿no?, de castas que existe en esta región. Sin embargo, bueno, Bolívar aterradísimo, se sabe que estaba aterradísimo, pero él dice, bueno, ¿a dónde me voy? 1815, pleno proceso de independencia, no le está yendo bien en la guerra, se tiene que fugar, y dice, bueno, pues ya sé, Haití, ¿sí? Resuelve irse para Haití. Allá lo va a recibir Alexandre Pétion, que es el presidente de Haití, el heredero de esta revolución antiesclavista que logra acabar con la esclavitud, y le dice, mira, yo te voy a dar tropas, te voy a dar suministros para que vayas y pelees tu guerra de independencia allá. Otra cosa que poco se habla, que poco se conoce, y es el papel fundamental que jugó Haití en todo el proceso de independencia de lo que hoy conocemos como Colombia. Él dice, yo te voy a dar un apoyo enorme, además te recibo, toda la cosa, pero no te olvides de acabar con la esclavitud, ¿no? Uno de las cartas, esto no lo invento yo, ¿no? No es que yo me imagine los diálogos, es que hay cartas, y es clarísimo que la petición está ahí, ¿no? De, a ver, el proceso de independencia tiene que ser también un proceso para abolir la esclavitud. Nuestra idea de la independencia, a pesar de esto, poco hablamos de la importancia de Haití, de lo que fueron los soldados haitianos que vinieron a participar en las guerras de independencia acá, poco hablamos de este proceso, esta cercanía de Simón Bolívar con el proceso haitiano, pero adicionalmente estas son las imágenes, ¿sí? Es una independencia bastante blanca, como que, bueno, aquí hay una persona medio morena, pero de resto, si se fijan, tenemos como una idea, y fíjense, por ejemplo, esta imagen es muy diciente, ¿no? Esta es una pintura de Francisco Antonio Cano, esto ya es siglo XX. Fíjense cómo están representadas cada una de las personas ahí, y fíjense la persona negra de este cuadro cómo está representada, ¿no? No es uno de los líderes de la batalla, no está ni siquiera con un atuendo de soldado, ¿no? Viene teniendo también una posición secundaria dentro de la obra. Aquí está señalado, ¿no?, representado. Entonces, esta es un poco la historia que nos han contado de la Guerra de Independencia. Incluso si uno ve cuadros más contemporáneos como este, o este, que me lo encontré hace poquito en Señal Colombia, yo decía, está bien raro,
no entiendo muy bien lo del sombrero volteado ahí ni nada, pero sobre todo lo que más me causa curiosidad es que esto es gente blanca, ¿sí? En todo el proceso de independencia me encontré también esta imagen conmemorativa del 20 de julio por ahí y pues sí, es como que en todo este proceso de independencia se ha negado la participación de las personas negras. La promesa de Bolívar para las personas esclavizadas fue, vean, si usted se une a mi ejército yo voy a abolir la esclavitud, ¿sí? Y efectivamente muchísima gente se unió al ejército, ¿no? Está el comandante José Prudencio Pradilla, importantísimo, ¿sí? Uno de los comandantes realmente importantes de la Guerra de Independencia, Pedro Camejo, que terminó siendo mártir en la batalla de Carabobo en 1821, Juan José Rondón, que es esta figura negra de la historia de Colombia, que incluso han hecho este tipo de cuadros. Bueno, ahí en el libro contamos un poco más de este cuadro, pero es la gran hazaña de la batalla del Pantano de Vargas, cuando Bolívar le dice a Juan José Rondón, salve usted la patria, y eso está como en todos los libros de historia de la Guerra de Independencia, y este es un coronel negro, ¿sí? Sí. Yo no sabía. Sí. Entonces, bueno, todas estas figuras un poco no han venido siendo tan reconocidas en la historia, ¿no? Y si uno se va a ver a las mujeres negras, pues menos, es poco lo que se habla de ellas, ¿no? Ellas fueron voluntarias en las batallas, como plantea el historiador Alberto Silva, estuvieron comprometidas con la causa de la independencia, cumplían labores de inteligencia, albergue, suministro de armas para los patriotas. Pablo Rodríguez Jiménez es otro de estos historiadores que ha analizado bastantes documentos, cartas de la época y demás, y encontró esta cita impresionante, ¿no? De una madre esclava que le decía a su hijo, ve tú a morir con los hombres mientras que nosotras avanzamos a la artillería y recibimos la primera descarga y entonces vosotros los hombres pasaréis por encima de nuestros cadáveres, cogeréis la artillería y salvaréis la patria, ¿sí? Pocas cosas de las que se hablan. Hubo también una cantidad de mujeres mártires y mujeres negras en este proceso más allá de la pola, ¿sí? Tenemos que empezar a incluir otros nombres en la lista. Fíjense, en 1916, que fue el año en el que estaba durísima la guerra de independencia, fueron sentenciadas 14 mujeres negras. En 1817 el número aumentó a 22 mujeres ejecutadas. Hay una cantidad de nombres que no tenemos en los museos, no tenemos en los libros de historia o solamente recientemente en estudios que se han venido haciendo, y cuando crece ese interés por qué es ser ciudadano de esta nación, pues han venido siendo como reconocidos, ¿no? Está María Josefa. Perdón, ¿todas esas son mujeres afro? Sí. ¿Sí? ¿Todas son? Sí. Está María Josefa Cote, está Rafaela Denis, María Antonia Ruiz. María Antonia Ruiz fue muy famosa, la pueden encontrar en Google, no tenemos la imagen, pero bueno, fue bastante famosa porque en medio de estas batallas ella quemó un edificio donde los realistas, es decir, los ejércitos de la corona, guardaban sus armas. Carlota Rengifo, Bárbara Montés. Esto ha sido investigaciones que no son mías, sino de Pablo Rodríguez Jiménez. Ahora, no pensemos que todo el mundo apoyó la causa de Bolívar, ¿sí? Muchas personas esclavizadas y muchas personas negras libres apoyaron también la corona, sobre todo en la región del Cauca y en Santa Marta. Por ejemplo, Santa Marta fue un bastión muy importante de la corona porque tienen acuerdos con la corona y porque así como también estaba boquisuelto Bolívar, la corona estaba haciendo lo mismo y estaba prometiendo la libertad de los esclavos por otro lado, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que las personas esclavizadas, al igual que otros grupos que no tenían el poder en esta sociedad de la época, estaban buscando formas de generar acuerdos y empezar de esa manera a cambiar su situación, ¿no? Bueno, ¿con quién me va mejor firmar un acuerdo? ¿A quién le creo más? ¿Sí? Eso es lo que uno está viendo y ahí, insisto, me parece importante que hablemos de la agencia. ¿Sí? Estas eran personas que estaban pensando seriamente en cuál era la mejor estrategia. El rollo es que no se cumplió la promesa después de la independencia, la esclavitud se mantiene. Para mí esta obra lo dice todo, fue además una obra muy popular, que se utilizaba muchísimo en monedas y placas conmemorativas de la independencia, por lo menos como hasta mediados del siglo XIX, y me molesta muchísimo, porque entonces uno ve un poco esta historia, que es la historia que a mí no me gusta, y es esta gente agradeciéndole a Simón Bolívar por la libertad, por la independencia, por acabar con la esclavitud, cosa que no pasa, adicionalmente ya lo veremos, y elimina por completo la agencia de las personas, ¿sí? Lo que ellas hicieron para lograr efectivamente que se acabara la esclavitud. Y ahora sí que vamos a entrar en esta historia. 1821,
muchísimos personajes que estudian el proceso de independencia dicen, vea, si abolimos la esclavitud de tajo, vamos a entrar en una guerra civil sin duda, porque la esclavitud sigue siendo importantísima para todo el sistema de haciendas y para la economía de la nación, incluso para el pago de tributos. Entonces esto no le conviene a nadie. Entonces dicen, bueno, llegamos a un punto medio y es la abolición de vientres, que las personas cuando cumplan 18 años actualmente, ¿sí? Los niños cuando cumplan 18, pues pasen a ser libres. El rollo es que para 1839, cuando ya una cantidad de gente está lista para, siguiendo ¿no? lo que se había dicho, para entrar a la libertad, los esclavistas no van a dar el brazo a torcer. Entra un proceso muy fuerte de contrarreforma, una cantidad de políticas, de leyes establecidas desde el Congreso para frenar este proceso de manumisión, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, lo que decía Jorge Juan Hoyos, que era uno de los congresistas de la época. Se enseñó a los esclavos el camino de la insubordinación y del libertinaje, bajo el nombre seductor de la libertad, y ellos aprendieron a mirar su estado y condición como un mal que pudieran evitar volviendo a los días de la tribulación. Este estado hace más necesario regularizar de nuevo la subordinación y disciplina bajo las cuales se conservaron los esclavos antes de que principiase la guerra de independencia, ¿sí? Esto estamos hablando de 1840 y pico, ¿sí? Esto es ya ha pasado un buen tiempo. Y todo este tipo de ideas contrarreformistas, finalmente, que se permita continuar con el proceso de manumisión. Manumisión significa, ¿no?, como permitirles la libertad, se termina consagrando en la Constitución de 1843, que es una cosa así espantosa, ¿no? Fíjense. Se permiten una cantidad de castigos severos contra las personas que incitaran la rebelión. Entre esos, por ejemplo, se permite de nuevo el comercio internacional de esclavos. ¿Sí? Es como una regresión enorme en cuestión de 2 décadas. Por eso es que la historia no es lineal ni progresiva, como que todo el tiempo hay que estar con el ojo abierto. Establece la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por personas esclavizadas. Establece una nueva figura jurídica para extender la servidumbre, de manera tal que si usted tenía 18 años y se supone que según la ley de 1821 usted ya tenía derecho a ser libre, pues no, le tocaba quedarse otros 7 años como, ¿cuál era? La palabra era concertado, como concertado de su patrón hasta los 25. Eso básicamente es extender la esclavitud, ¿sí? Y todo este tipo de maromas las empiezan a pasar para no cumplir con lo que se había prometido. ¿Qué empieza a hacer la gente? Y aquí es cuando la historia se pone bonita. Hace una cantidad de cosas interesantes. Insurrección, sabotaje. Esto hace parte del libro que publicamos sobre este tema, y es, vean, mientras los políticos y legisladores hacían malabares con todas estas leyes de las que estábamos hablando, pues la gente esclavizada hacía cuanto estaba a su alcance para poder socavar el sistema, ¿no? Poco importaba lo que les decía, que pudieran ser otra vez vendidos en el marco del tráfico transatlántico de esclavos, poco importaba que se hubiera aprobado la pena de muerte, ¿sí? Entonces incendiaban los cultivos, saboteaban las herramientas de las haciendas, difundían rumores de insurrección, se negaban a trabajar, ¿sí? Todo esto está documentado en la prensa de la época y en diferentes fuentes que afortunadamente cada vez más investigadores han logrado identificar. Una pregunta, ¿en esa época todavía existían los palenques? ¿En esa época de sí, la época republicana antes que abolieran la esclavitud? Todavía existían los palenques, sí, todavía existían, y de hecho, a propósito, en el curso que les digo de los palenques y el cimarronaje, que se llama Caminos de Libertad, ahí contamos, por ejemplo, cómo en esta época empieza a haber muchísimas más fugas a los palenques, ¿sí? Como que ya la gente está envalentonada y dice, hermano, es que nos llevan echando cuento desde hace 40 años, ¿no? Que peleemos en la guerra, listo, peleamos en la guerra, que nos van a dar la libertad, no nos la dan, que entonces nos van a manumitir cuando cumplamos 18 años, no nos están haciendo eso, ¿sí? Y cada vez como que la gente se empieza a desesperar más, ¿no? Cada acto era una forma de declarar que no aceptaban su condición y que estaban dispuestos a luchar por una vida libre. Hay otra cosa muy bacana, y esto hace parte de la investigación que hace Camilo Rosselli. La encuentran también, es su tesis de grado laureada y toda la cosa, la encuentran también ahí en Google. Él investiga cómo las personas esclavizadas empiezan a participar en una cosa que existía en la época que se llama las sociedades democráticas, ¿sí? Y entonces estos eran grupos creados por jóvenes
jóvenes líderes del Partido Liberal, ya en ese entonces existía el Partido Liberal y el Partido Conservador, que quieren realmente como integrar a la gente al proyecto republicano, enseñarles lo que significa república, lo que significa ciudadanía, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, todo este tipo de cosas, pero adicionalmente también empezar a entender cuáles son las necesidades de la gente. Muchas personas esclavizadas empiezan a participar en estos espacios y empiezan a aprender herramientas del republicanismo para luchar por sus derechos. Entonces, pues es interesantísimo, logran posicionar el tema, ¿sí? Le dicen a todos estos grupitos de liberales jóvenes como, ya sé ustedes para qué están armando este parche, ¿no? Porque quieren de alguna manera que se vea nuestro apoyo a lo que iba a ser el presidente liberal, ¿no? José Hilario López, que era como el que se iba a lanzar a la presidencia. Le decían, solamente si ustedes nos garantizan la libertad y efectivamente abolen la esclavitud, y en el núcleo del programa liberal está la abolición de la esclavitud, van a contar con nuestro apoyo en todo este proceso, ¿no? Y a pesar de que no podían votar, por supuesto, porque eso hace parte de lo que es ser ciudadano, pero en todo caso, ¿no? Un apoyo popular que se muestre en las calles y que se muestre en otro tipo de acciones civiles. Las mujeres también participaban en este tipo de estrategias para empezar a socavar el sistema. Además, porque si vamos a hablar de la abolición de la esclavitud, tenemos que hablar de mujeres. El principal porcentaje de la población esclavizada en el siglo XIX en Colombia eran mujeres, ¿sí? A nivel nacional, pues uno ve incluso que para 1851 ha aumentado sustancialmente el número de mujeres, ¿no? El 57,3% eran mujeres versus el 42,7% hombres. Pero incluso en ciudades que eran núcleos importantes esclavistas, pues las mujeres eran la gran mayoría de la población, ¿sí? La diferencia era bastante dramática, y esto pasaba también en otras ciudades importantes con población esclavizada. Entonces, ¿qué resuelven hacer ellas? Hay dos estrategias principales que uno logra trazar, ¿no? Primero, comprar su libertad, como vamos a empezar a comprar masivamente nuestra libertad y vamos a empezar a organizarnos para comprar la libertad. Segundo, van a empezar a solicitar a las juntas de manumisión su libertad a través de cartas. Y se los voy a mostrar además, esto es emocionante. Las juntas de manumisión eran estas instituciones que se han consolidado después de la ley de 1821, la de libertad de vientres, para ir definiendo quién quedaba en libertad, quién no, ¿sí? Usted cumplió 18 años, no, pero es que ahora hasta los 26, acuérdese, sí, era como la encargada de toda esa tramitología del proceso de liberación, ¿no? Y priorizaban ciertas características para manumitir a la gente. Entonces, una era, por ejemplo, que los amos hubieran pagado. Había amos, aunque no creamos, que estaban un par, como también abogando por la abolición de la esclavitud y que pagaban bastante a las juntas para manumitir a varios esclavos. En todo caso, tener personas esclavizadas también implicaba para mucha gente una carga a veces económica, de eso ya hablaremos. Los esclavos más ancianos tenían prioridad, los más laboriosos, los más honrados, estos son los términos, digamos, que se utilizaban en la época. Y las mujeres entonces lo que empiezan a hacer es enviar cartas a dos manos. Aquí les traigo varias de las cartas, por ejemplo, que mandan a la Junta de Manumisión de Medellín, ¿no? Sabemos esto lo hace un grupo de esclavas, ¿sí? Y esto es increíble porque esto implica organización, esto implica, por supuesto, que nos van a escribir, entonces implica ir, decirle al párroco de pueblo que si les echa una mano, algún amigo que sea escritor, ¿sí? Esto implica toda una organización, enviar una carta como estas, ¿no? Entonces, sabemos de un modo positivo que por la defunción de nuestra ama debe ingresar a los fondos de manumisión una suma bastante para rescatar nuestra libertad, y estando dispuesto por el inciso primero, yo ahí lo subrayo por una razón, y es porque esto nos está demostrando que ellas están empezando a conocer sus derechos y están empezando a conocer ese lenguaje republicano y legalista mediante el cual pueden tramitar estos derechos, ¿sí? Hablando de ciudadanía, ¿no? Cómo ellas se están empezando a entender como sujetas de esa república. Bueno, que deben preferirse para darles libertad a los esclavos de cuya persona por cuya muerte la renta de manumisión haya recaudado alguna cantidad. Nos atendemos a elevar nuestra débil voz hasta el recinto del ilustre Consejo Municipal para que se digne darnos su mano protectora. Esta me encanta, María Antonia. El amo nunca le dijo, todo bien, sí, manumítete. Sencillamente fue como, no, no te voy a dar permiso, y ella resuelve escribir esta carta. No acompaño licencia de mi señor porque estoy cierta que no me la concede y porque ventilándose derechos tan sagrados lo creo innecesario. Imploro justicia. Entonces, pues esto creo que nos deja sin palabras, y sobre todo nos está mostrando que estas personas
están haciendo esfuerzos enormes por incorporarse al proyecto republicano con las uñas, sin tener acceso ni siquiera a las sociedades democráticas de las que hablábamos, porque esos eran espacios masculinos. María, una anciana esclava: me encuentro en edad avanzada, habiendo pasado mi vida en la esclavitud, que a los quebrantos y penalidades de esta miserable condición solo la violación de todos los derechos puede establecer. Vuelve y juega, lenguaje republicano en materia de derechos, ¿sí? ¿Cómo lo lograban? Cualquiera diría que pudieron participar en los grupos que sabemos que no pudieron participar porque estaban vetados para las mujeres, ¿no? Estas solicitudes reiterativas de las mujeres para su manumisión ante el Consejo Municipal y las juntas de manumisión fueron una forma de incidir y presionar. Con ello las mujeres demostraron que la institución de la esclavitud estaba en crisis, desvirtuada y que era necesario acabarla. Esos son solo unos ejemplos, ¿sí? Esto era por millares. ¿Se acuerdan de, han visto Harry Potter? Como cuando llegaban las cartas así con las lechuzas, hagan de cuenta, ¿sí? Realmente esto empezó a trabar el sistema de las juntas de manumisión. Y lo interesante era cómo lo lograban ellas. Esto nos muestra una capacidad de agencia y una voluntad impresionante, ¿no? Si por ahí no la lograban, lo que les decía, pagaban. Entonces, la historiadora Julieta Restrepo Berrío, que ha analizado bastante el tema, dice, vea, está el caso de Gertrudis Restrepo, quien después de haberse presentado durante 14 años para pedir su libertad, nada había logrado. Para acelerar su fallido proceso, entregó la cantidad de 16 pesos a la Junta y así se manumitió. Otras tantas que pagaron, ¿no? María Casimira, Juana Bautista en Cartagena, hay una cantidad de nombres. Y lo interesante es que no solamente pagaban por su propia libertad, sino que pagaban también por la manumisión de sus hijas, de sus hijos, de sus nietas, ¿sí? Hay toda una organización, sí, unas redes de apoyo que se están generando que son muy poderosas y que están permitiendo manumitir cada vez a más mujeres, ¿no? Y personas esclavizadas. María del Carmen Lozano, por ejemplo, pagó por la libertad de su nieta de 9 años en 1823. Narcisa Madariaga pagó 25 pesos para libertad de su hija María Santos de los Dolores en 1832. Otro acto político, la celebración en la calle. Cuando lograban manumitirse de a grupos grandes, por ejemplo, como este caso en Cartagena en 1828, salían a celebrar a las calles. Y eso era también un acto político. No hay que percibir estos actos solamente como, no, pues claro, que chimba la libertad, claro que sí, pero también es una manera de afrontar al sistema esclavista, ¿no? Y de decirle, bueno, no, es que la libertad está a la vuelta de la esquina. En 1849 gana finalmente el señor José Hilario López, y gana con la bandera de la abolición de la esclavitud, ¿sí? Esto ya se ha convertido definitivamente en un tema central para el Partido Liberal. Se convierte también en el tema central de la agenda de gobierno, y pocos años después, en 1851, es abolida la esclavitud. Pero insisto, no por la buena voluntad de José Hilario López, sino por todos estos procesos que estaban teniendo lugar desde abajo. Volvamos a la idea del iceberg, ¿no? Conclusiones. 1. El anhelo de libertad siempre estuvo ahí y no se quedó solo en un deseo. Las personas esclavizadas desarrollaron todo tipo de estrategias desde el principio para socavar el sistema esclavista. Vimos incluso el caso del cimarronaje y de los palenques, ¿no? Desde muy temprano. Eso fue así. Me parece importante mencionar esto además por una razón, y es porque cuando este tipo de sistemas tan opresivos en la historia de la humanidad, muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no resistieron? Que no resistieron, es que no sabemos cómo resistieron, ¿no? Pero sí que resistieron. Segundo, en el proceso de consolidación de la República, la ciudadanía se configuró como una nueva identidad para hacerle frente a la esclavitud y las jerarquías coloniales. Todo lo que hablamos del proceso republicano, todo lo que hablábamos de las sociedades también republicanas, ¿no? Donde se reunían, donde hablaban, donde comentaban cuáles eran los derechos, qué significaba ciudadanía, etc. La independencia de España y la abolición de la esclavitud son procesos históricos que no podemos entender si no reconocemos el papel fundamental que jugaron las personas esclavizadas, y entre ellas las mujeres, ¿no? Que, como ya sabemos, en el siglo XIX eran pues la mayor parte de la población esclavizada. En el proceso de abolición de la esclavitud, las mujeres negras de Colombia asumieron el rol principal. Su incidencia fue definitiva para el colapso del sistema esclavista. No lo digo yo, lo dicen varias autoras, que entre esas algunas las mencionamos acá, entre otras están en los libros. Pues han llegado a esa conclusión, ¿no? Recordemos las cartas de Harry Potter, démonos un poco esa idea, y también los pagos masivos que se estaban haciendo. La abolición de la esclavitud no fue un regalo de José Hilario López ni el Partido Liberal, fue el logro de las personas negras de Colombia. Con eso cierro y pasamos pues al no sé si ustedes, sí, un espacio de preguntas. Les quiero en todo caso mostrar el libro, si les parece bien. Es un libro con Lisa. Ella tenía la idea de venir hoy, pero no pudo venir. Gracias. Lisa
Luisa Candelo es poeta negra colombiana, y mezcla poesía un poco con esta historia. Es un ensayo muy lleno también de imágenes y demás, por si les interesa llevarlo. Profundiza, como que esto es apenas, ¿no?, un poco la parte simple, pero el libro tiene un poco más de información. Por si les interesa llevarlo en algún momento, pues nos avisan.